Le agradezco estos minutos al coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, el diputado Moreira. Gracias, Rubén, muchas gracias, diputado. ¿Cómo estás? No, hombre, al contrario, muchas gracias por esta llamada y estoy a tus órdenes. Bueno, pues te escuchábamos decir, 4 horas para votar es mucho tiempo, no es muchísimo tiempo. ¿Quién va a estar formado esperando que llegue su turno y luego 4 horas para poder elegir a su juez, ministro y magistrado? Bueno, pero lo has dicho perfecto. O sea, 4 horas es para enfrentarte ya a las boletas y anotar quiénes serían las personas por las cuales tú estás decidiendo. Aquí en la Ciudad de México son 25 boletas, son más o menos 4,200 candidatos para 648 cargos entre locales y federales. Si la elección se la llevan al 27, entonces tienes que sumar pues los cargos de una elección regular, que son alcaldes, que son diputados locales, diputados federales, en fin. Entonces, más de 4 horas dura ese proceso, porque además en la Constitución pusieron cómo es el proceso, es decir, es una boleta, hay que anotar nombres, todo esto que te digo, más lo que tardes en la fila. En el ejercicio, mientras más adelante va la jornada, pues se empiezan a congestionar las mamparas, se empiezan a congestionar las mesas, y entonces la fila puede durar hasta el día siguiente. Qué cosa. Absolutamente, digo, impráctico, además de que la autoridad electoral no está capacitada para esto, ya ni hablemos del dinero que tampoco existe para organizar un proceso de estas características, y los ciudadanos que van a terminar fastidiados de una cosa así, porque eso, digamos, ya es el último eslabón de la cadena, pero el proceso antes, es decir, para dar a conocer a quienes van a estar en las boletas, pues me imagino, diputado Rubén, que va a ser igualmente tortuoso. Claro, pero además de esto que tú dices y muy bien, está el tema de cómo se hace el cómputo, porque como son muchísimos candidatos, pues hay muchísimas posibilidades de votación. Por ejemplo, para ministro son 81 candidatos y tú decides sobre 9. Sí, pero entonces tú puedes elegir 9 y otros 9, y yo puedo coincidir con 2 o con 3 o en ninguno. Entonces, hacer el cómputo dura días también. El siguiente ensayo que vamos a hacer es cuánto duraría el puro cómputo en la mesa directiva. Creo que en un país como el nuestro, que es una potencia económica, un país occidental, moderno, pues lo que menos hubiéramos esperado era que hubiera habido simulacros, testeos, algunas delegaciones que fueran a Bolivia a ver cómo era la votación ya en la práctica, y no que trasladáramos ideas sin experimentar a la Constitución, hombre, ni siquiera una ley secundaria. Sí, porque no hay ni siquiera, ¿no? No hay detalles. O sea, el proceso electoral está en curso ya, lo dio el banderazo de salida el INE ayer, pero no hay leyes secundarias reglamentarias, no se sabe de dónde van a sacar los recursos, los dineros, es desasiado por decirlo menos, y esto nos puede llevar ¿a dónde, Rubén? ¿A qué tipo de pantano jurídico, legal? Pues de entrada una crisis constitucional, y puede ser mucho más grave si con interpretaciones no muy ortodoxas se trata de sacar adelante una elección y luego tengamos funcionarios que no tengan la legitimidad popular, ¿no? Pues sí. Ahora, vale la pena nada más para tenerlo todos en claro. No es que sea una elección democrática, es decir, yo me quiero aventar, postular para juez, no lo voy a poder hacer. A mí me tiene que proponer alguien, y quien me va a proponer es el partido en el gobierno, porque va a controlarlo todo. Claro, y además a eso que tú dices, y muy bien dicho, yo agregaría 2 cosas. No hay candidatos independientes, y también no se previó cómo va a votar el mexicano en el extranjero. Entonces, siendo que tenemos 40 millones de mexicanos en el extranjero que tienen derechos políticos, pues no seleccionarían a este tipo de autoridades. Pues sí, qué complicado. Es una crisis constitucional, como bien apuntas. Nos vamos a quedar sin jueces un buen rato, sin magistrados, quizás sin ministros incluso de la Suprema Corte, y va a participar un porcentaje muy menor de la población. Esos van a elegir, y quiénes van a ser, pues seguramente quienes tengan algún interés, sean sus candidatos los que estén ahí en las boletas, para, entre comillas, legitimarlos y llevarlos al
al cargo peligroso. ¿Qué se puede hacer ante esto, Rubén? ¿O ya no hay nada que hacer? Porque hay una suspensión hoy que se da a conocer. Una jueza ordena que lo que publicó el presidente López Obrador, ya sabemos que hicieron caso omiso en el Congreso, la mayoría y sus aliados, que se elimine del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma al Poder Judicial. Pues ahí están asumiendo responsabilidades todas las personas que no aceptan estas suspensiones, ¿eh? Y ahora, pues, a lo mejor dicen no pasa nada, pero con el paso del tiempo, pues uno termina el cargo y te llevas, te acarreas esa responsabilidad en lo personal. Uh-huh. Pero me regresaría un poquito a lo que dijiste al final de cómo es el proceso. Ni siquiera hay certeza de que si tú llevas a alguien a votar, vaya a votar por ti, porque es tan complicado que hasta por error vota por otras gentes o anula la boleta. Claro. O sea, es un proceso muy complicado. Entonces, pues ni siquiera hay ese consuelo, hombre. Yo espero que en la entrada del nuevo gobierno, pues haya una reflexión profunda. Yo creo que en las fuerzas de oposición, bueno, yo no puedo hablar por mi partido, pero las fuerzas de oposición, yo estimo que todos queremos una mejor justicia y que pudiéramos entre todos trabajar en ese tema y en el tema de seguridad. Pues sí, ojalá que haya un cambio, por lo menos en el trato, en la escucha, en el diálogo, para que se puedan incluir, para que se puedan sumar todas las voces. Una semana, justo hoy, una semana para que haya cambio en el gobierno, una semana para que termine el sexenio y una semana para que asuma Claudia Sheinbaum. Rubén, muchas gracias, diputado, por estos minutos. No, hombre, estoy a tus órdenes y muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira. Así andan las cosas. Qué caos, qué crisis a la que nos conducirán si no hay matiz, si no se recula, si no se escucha, si no hay un poco de sensatez.